mis queridos hermanos. Bienvenidos al devocional de hoy. Les recomiendo que hoy, en cuanto puedan hacerlo, lean todo el capítulo 18 del libro de Éxodo, donde van a encontrar la visita de un hombre que recibe varios nombres en la Biblia. El más conocido, Jetro. Él era el suegro de Moisés. Una vez que el pueblo de Israel ha salido de la esclavitud y ya están en el desierto, rumbo a la tierra prometida, de repente aparece por allí el suegro de Moisés, Jetro, con la esposa de Moisés y con sus dos hijos. Y se produce un encuentro muy interesante. Parte de la conversación que se mantuvo y parte de lo que sucedió en ese encuentro lo relata el capítulo 18 del libro del Éxodo. Yo les voy a leer a partir del versículo 21, donde la palabra de Dios nos dice así: Escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Jetro se dio cuenta de que la responsabilidad, la tarea de cada día en la vida de Moisés era muy grande. Miles y miles de personas tenían que ser atendidas diariamente, y Moisés, desde primeras horas de la mañana hasta bien entrada la tarde, se dedicaba a atender a la gente. Había asuntos de todo tipo. Independientemente de eso, también tenía que enseñar la ley que recién habían recibido en el monte Sinaí. Jetro se dio cuenta de que Moisés no podía atender a todo el mundo, que terminaría desgastándose y muchas personas quedarían sin ser atendidas. Le da un consejo y le dice: llévalo a la presencia del Señor, ora, y digamos, si el Señor te confirma que el consejo que te estoy dando es bueno, podrás sostenerte y llevar a este pueblo a su destino, que era la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Parece ser que Moisés atendió el consejo de su suegro Jetro, y el Señor le confirmó que era hora de delegar, de repartir la carga, de no llevarla él solo, porque era, ya digo, demasiada la gente que había que atender y muchos los asuntos de los cuales tenía que ocuparse. Me viene a la cabeza ese texto tan conocido, donde el Señor Jesucristo le dice en cierta ocasión a los religiosos y a las multitudes de su época: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Habrá momentos en la vida en los que te sientas muy cargado, muy cansado. Y es el momento de recurrir al Señor para que renueve tus fuerzas y para que te ayude a llevar la carga, la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre tus hombros. Por supuesto, el delegar, el compartir la carga, el escoger a personas. Fíjense los requisitos que se buscaba de las personas que se iba a poner al frente de grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50, pues tenían que ser hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrecieran la avaricia, etcétera, etcétera. Igualmente, cuando la iglesia primitiva en Jerusalén creció y llegaba la hora de repartir la comida, dice que nombraron diáconos, servidores, personas que iban a atender a las multitudes, personas que iban a repartir la comida para que todos estuvieran bien atendidos, y tenían que ser hombres llenos de sabiduría, de buen testimonio, del Espíritu Santo. En otras palabras, si anhelas, si deseas servir al Señor, pues gloria a Dios, qué bueno. No hay muchas personas, lamentablemente, que quieran servir al Señor y más
a tiempo completo hoy en día. Hay muchos cristianos que lo único que quieren es que se les atienda, que se les visite, que se ore por ellos, pero eso de sacrificarse por los demás o de dejar un puesto de trabajo para ir a la obra del Señor y servirle, pues como que no está de moda. Desde hace mucho tiempo venimos observando que hay muchos creyentes, o la inmensa mayoría de los creyentes, no están en absoluto interesados en dejar su comodidad, su confort y dedicarse por entero a servir al Señor y a su obra. Pero si en algún momento el Señor pone en tu corazón este deseo, esta carga, este anhelo, pues revisa cómo está tu vida, porque hay unos requisitos bíblicos que hay que tener presentes para dar el paso de servir al Señor. Se pedía que fueran hombres con temor de Dios, con respeto de Dios, que no fueran gente avariciosa, amantes de ganancias deshonestas, personas de verdad, personas íntegras, porque la responsabilidad de servir a Dios y de servir al pueblo del Señor es muy grande, pero siempre llevando toda carga a los pies de Cristo, no sobrecargándonos con cosas que no nos corresponde llevar a nosotros. Lamentablemente también he visto muchos obreros, muchos líderes, muchas personas en las congregaciones que se cargan, que no saben descansar en el Señor, que no saben delegar, que se llevan a la cama y están toda la noche pensando a ver cómo puedo solucionar este problema, cómo puedo atender a la otra persona. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Repito, el Señor dijo, venid a mí, que yo os enseñaré. Venid a mí, que yo os quitaré toda carga de sobre vuestras vidas, para que podáis disfrutar sirviendo al Señor y que no sea algo terrible que al final termine destruyendo tu salud, deteriorando tu familia, etcétera, etcétera. Aprender a servir con gozo y cuando no des más, delegar o parar o descansar, pero nunca ir más allá de nuestras fuerzas, de nuestras responsabilidades, porque entonces por servir a los demás nos vamos a estar haciendo daño a nosotros mismos y por supuesto eso no es bíblico ni es la voluntad del Señor. Creo que sería muy conveniente, creo que sería muy bueno que en este día oráramos al Señor para que el Señor nos ayude a aceptar los sabios consejos que a veces podemos recibir de alguna persona, llámese amigo, hermano en Cristo, padre, madre, pastor, porque vemos que fue Jetro el que aconsejó a Moisés que tenía que delegar, tenía que repartir la carga y no pretender llevarla él solo. No es que lo hiciera, digamos, porque no quería usar a los demás, sino porque había aprendido a trabajar de esa manera. Pero el Señor utilizó la vida de su suegro, de Jetro, para orientarlo, para ayudarle a atender a la gente y al mismo tiempo que él también pudiera tener su propia vida, como todos tenemos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a aceptar los consejos, ponerlos delante del Señor y a dejarnos atender, a dejarnos pastorear, porque muchas veces creemos que las cosas hay que hacerlas de cierta manera y resulta que cuando recibimos un sabio consejo por parte de algún hermano o de alguna hermana, resulta que nos ayuda muchísimo para poder mejorar en cuanto a efectividad, en cuanto a llevar la carga y la responsabilidad se refiere. Oramos en esta mañana a nuestro Dios. Les vuelvo a recordar, lean el capítulo 18 del libro de Éxodo. Es un capítulo muy interesante donde vemos cómo se puede atender a mucha gente aprendiendo a delegar y poniendo personas idóneas para que entre todos podamos llevar a cabo la obra del Señor. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Dios mío, por este privilegio que tú nos das de aprender cada día algo más de tu palabra. Y ayúdanos y enséñanos a mejorar, a hacer las cosas como tú las harías si estuvieras en nuestro lugar. Ponemos hoy nuestra vida en tus manos, echamos toda ansiedad, echamos toda carga sobre ti y pedimos tu bendición y tu sabiduría para que la obra pueda ser bien atendida y tu obra siga adelante, creciendo y desarrollándose conforme a tu voluntad. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Recuerden que tenemos que cuidar de nuestra salud, de nuestro descanso, no sobrecargarnos,
no preocuparnos, sino más bien ocuparnos de aquellas cosas que el Señor nos diga que tenemos que atender, y lo que no podamos hacer, lo ponemos en las manos del Señor, que Él sabe cómo hacer la obra mucho mejor que tú y que yo, y si no, pues pedir ayuda, pedir apoyo, que siempre el Señor te mandará a alguien para que te pueda ayudar en tu ministerio y en tu obra. Que el Señor les bendiga, que tengan ustedes un día lleno de paz, de gozo, de descanso en el Señor. Y sobre todo, como siempre digo, a disfrutar de este privilegio. El mayor privilegio que puede tener un ser humano en esta vida es ser un creyente, y además si tienes el honor y el privilegio de poder servirle, pues doble satisfacción. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones.